cambia tu salud. Si entiendes la epigenética, no necesitarás nada de las farmacéuticas. Nadie te cuenta la increíble verdad sobre las industrias farmacéuticas. A nadie le interesa que lo sepas. Pero puedes curarte sin drogas. Esto cambiará la manera de ver todo lo que sabes al respecto. Estas empresas te pueden meter en la cabeza de que esta píldora que acaban de recibir es lo mejor para tu problema. Te dan la pastilla y te la tomas. De repente notas una mejoría y luego descubres que era una pastilla de azúcar. A esto se le llama el efecto placebo. ¿Pero qué significa realmente? En realidad significa que no sanaste por la píldora. Te sanaste por la creencia que la píldora te iba a sanar. Mínimamente 1/3 de todos los medicamentos que recetan los médicos son de efecto placebo. La curación viene del resultado positivo de tus pensamientos. Pero desgraciadamente también existe el pensamiento negativo. Y ahora vamos a hablar de él. Es igualmente de poderoso que el pensamiento positivo y también puede afectar a tu biología, ya que es la forma opuesta al positivismo. Un pensamiento negativo se llama efecto nocebo. Puede causar cualquier enfermedad y puedes morir si crees que vas a morir. Es morir solamente con la creencia. Tenemos que tener mucho cuidado porque los psicólogos nos dirían que el 70% o más de nuestros pensamientos son negativos y redundantes. Nuestros pensamientos, tanto si son positivos como si son negativos, dan forma a nuestra biología. Un día de repente nos damos cuenta que en nuestra vida solo manifestamos cosas y experiencias negativas. Y esto es debido a toda una vida de creencias y pensamientos negativos. Cuando nos damos cuenta de esto es el momento de despertar y empezar a manifestar una vida positiva. Porque nuestro pensamiento negativo nos lleva a una vida negativa. La epigenética es la nueva ciencia. Es la creencia de que a través de nuestro comportamiento y nuestros pensamientos positivos podemos alterar nuestra genética. Puedes hablar de esto como una realidad. Aunque todavía no se entiende totalmente o no se termina de creer. Pero puede ser explicado por la ciencia. El problema no radica en lo científico, sino más bien en la industria farmacéutica que dirige todo el espectáculo de la medicina. Si se pudiera poner este tipo de curación de la que estoy hablando dentro de una cápsula, todo el mundo estaría hablando de esto en este momento. Por esto es una curación de la conciencia que no se puede vender. Las industrias farmacéuticas no están interesadas en estos resultados porque están en juego millones de dólares. Miran muy exhaustivamente los currículums de los doctores y tratan de deshacerse de las personas que responden al efecto placebo, ya que arrojan los datos de las farmacéuticas por los suelos. Hay muchas drogas, algunas como el antidepresivo Prozac que no son mejores que una pastilla de azúcar. Pero, ¿cuántos millones de dólares en este planeta se gastan al día en comprar estas drogas? Las estatinas ayudan a menos del 3% de las personas que las toman. Y de hecho causan efectos secundarios que son peligrosos en aproximadamente el 23%. Por lo tanto, ayudas un 3% con un medicamento. Y el otro 23% se están volviendo adictos. Hay placebos naturales de estatina mucho mejores y sin efectos secundarios. ¿Estás tomando estatinas? ¿Te planteas vivir mucho tiempo con estas drogas? Al final las farmacéuticas no son más que traficantes de drogas. Es fácil de entender. Si ves la televisión, de cada 10 anuncios verás un anuncio de medicamentos. Cada vez que sale algún medicamento nuevo lo ves en algún anuncio. No es más que otra droga que te meten en la cabeza para que la compres. Y la mayoría de las veces no es más que un placebo. La vida funciona a base de meternos cosas en la cabeza y las drogas de las farmacéuticas no son una excepción. Las personas somos felices con esto y las vamos tomando, creyendo que nos van a solucionar los problemas. Pero la realidad es que estas drogas matan 300,000 personas al año. Las vidas humanas son el coste que hay que pagar para ver los maravillosos resultados que ofrecen. Sin embargo, hay una guerra contra las drogas reales de las calles que matan menos de 30,000 personas al año. Y de repente, tienes una guerra porque 30,000 personas murieron. Pero no oyes hablar de las 300,000 que han muerto a causa de las farmacéuticas. La solución que podemos encontrar y pelear contra estas grandes compañías es muy simple.
Tan simple como dejar de comprar estos productos y buscar remedios naturales que la naturaleza nos ha dado. Tú tienes el control de tu vida y tú decides lo que metes en tu cuerpo. Lo puedes controlar perfectamente y no dejes que estas drogas se metan en tu cuerpo. Tienes que entender cómo los medicamentos te afectan. Puedes adquirir un equivalente natural en tu propia biología. Todo es un proceso mental que por el simple hecho de tomar el medicamento tu cuerpo reacciona positivamente porque lo has tomado y estás convencido que te va a ayudar. El medicamento no te ayuda, sino que la mayoría de veces te curas porque crees que el medicamento te cura. Tienes un receptor para esa droga como si tuvieras esta proteína para una droga que quizás nunca tomes. Entonces, si tienes un receptor para una droga, por definición, ese receptor ya estaba allí porque hay una droga natural en tu cuerpo. Todos conocemos los efectos de fumar marihuana. Hay una droga llamada tetrahidrocannabinol y adivina qué. Tienes unos receptores para que eso te crea tu propia idea e ilusión. Por esto es que si quieres tener el efecto del medicamento, no hace falta tomar un medicamento externo. Tienes que cambiar tu conciencia porque tú mismo fabricas cada equivalente de una droga en tu cuerpo. Y si no lo estás fabricando, es porque tu conciencia no es lo suficientemente fuerte. Te tienes que apoyar en tu salud. Ajustar tu conciencia y verás cambios en tu biología. Y recuerda, los límites no existen. Los límites te los pones tú mismo.